Suel, ya conversamos cómo llegamos a Suel. Conversamos cómo eran los trabajadores, cuáles eran las diferencias entre los trabajadores y cuál era la diferencia de dónde vivían los trabajadores. Ahora, ¿cómo compartían Suel? Suel era un campamento minero para todo el mundo y para todo Chile, pero si uno mira bien, Suel era como una ciudad de juguete, pongámosle así, porque era una mini ciudad, como que nació una ciudad de juguete y le entalarrea, mi punto de vista. No que antes vaya a jugar con la ciudad o vaya un juguete en la ciudad. Es una ciudad muy agradable, muy bonita, tanto es así que habían familias de trabajadores que no iban de vacaciones. Ellos casi todos venían del campo, así que tenían a dónde ir de vacaciones, sino que preferían pasar las vacaciones en Suel. ¿Por qué? A medida que yo vaya relatando, van a ver cómo se vivía en Suel y por qué mucha gente de la clase obrera que preferían pasar las vacaciones arriba y viajar a su ciudad o a Santiago en caso de una necesidad nada más. Entonces, Suel era una mini ciudad, como digo yo, donde había de todo lo que hay en una ciudad. Habían carabineros y hartos carabineros. Y no era un cuartel, no era un retén cualquiera, porque había mayor y había teniente. Había autoridades altas de los carabineros. Y los carabineros tenían un edificio propio, donde vivían con su familia, los carabineros casados. A muchos carabineros les encantaba trabajar allá, porque el trabajo en realidad, por lo que yo observé, no había muchos problemas en Suel. Muy rara vez había un robo o alguna cosa, no había. Bueno, no había nadie pidiendo limosna para empezar. No había, o sea, la gente que vivía, la que vivía allá nomás, o la gente que invitaba a su casa, de visita a su casa, eso se hacía. La gente que vivía en Suel le mandaba un paseo a un familiar que lo iba a ir a ver por una semana, qué sé yo. Y lo subían en el tren. Esa gente era la gente que no era. Pero gente extraña no había en Suel. Los otros que no eran de Suel y trabajaban allá eran los empleados de las tiendas. Y los dueños de las tiendas, por supuesto. Y entonces los empleados de las tiendas, esos los contrataban las tiendas. Entonces estamos hablando de Suel, tenemos que ver cómo vivía la gente, cómo se alimentaba la gente. Entonces, descartamos ya porque había un excelente hospital, según en ese tiempo era el mejor hospital de Latinoamérica. Había buenos gimnasios, buenas canchas, buenos clubes. Había de todo para eso. Lo único era malo para mucha gente era que había gringos. Pero los gringos eran re pocos y no molestaban a nadie. Pero a los gringos pues, había que odiarlos. Entonces, la gente, para empezar, lo primero, de la salud no tenía problema. Para él, para su familia y para sus niños. Había buenos médicos. Voy a repetir, los gringos no eran tontos. Ellos eran empleados también del DENTE. Entonces ellos contrataban los mejores médicos para la atención de la gente, ¿me entiendes? De ellos mismos también, porque era democrático, el hospital era igual para todos, para los gringos, para los chilenos, para los tres roles, era exactamente igual.
Exactamente, que había una pequeña sección con, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Piezas a apretar, ¿cómo se llama? Pensionado. Pero si el pensionado estaba ocupado y se enfermaba un gringo, a la sala común nomás. La sala común. Eran excelentes salas. Así que había buena salud para todos, los niños, todos. Habían por lo menos 2 pediatras, habían enfermeras, tenía su propia farmacia que le daban los medicamentos a la gente, los medicamentos básicos que se requieren para toda enfermedad. Ahí había un farmacéutico con un ayudante y con la orden del médico le entregaba los remedios a la gente o les hacían los tratamientos porque hasta había en el hospital de último piso para la gente que se enfermaba del pulmón o tenía una enfermedad de ese tipo, estaban aislados arriba. Entonces, de la salud no tenía que preocuparse. Del invierno, tampoco. Porque tenía su casa. Y cuando caía nieve grande, porque nevaba a veces hasta 2 metros, o más un poco, se llenaba tanto las escaleras de nieve, porque la escalera era la calle principal, enseguida borras de la escalera. Ella, como tenía pendiente, colocaban una canaleta hechiza grande de lata que iba a dar porque había alcantarillado también, eso también vamos a hablar de eso, a una entrada del alcantarillado en una zona donde se juntaba más gente y la gente necesitaba que pronto estuviera limpio, que estuviera el hospital, el cine, el comercio, todo esto tenía que limpiarse rápido, la escuela. Y como la gente normal que limpiaba no daba abasto, sacaban los mineros. Salían los mineros que felices que salían a echar la nieve arriba de eso era todo el trabajo, para ir limpiando las escaleras. Era bien bonito mirarlo, una serie para arriba, echando ahí y limpiando las escaleras para que la gente pudiera transitar, para sus compras, para qué sé yo, para todos los casetes que tenía que hacer. Entonces, la gente estaba, ¿cómo se llama? Estaba siempre protegida y con todas las protecciones que tenía y todo lo que habían ganado en la protección de los sindicatos, los gringos la respetaban 100%. De tal forma que había una cuota, a nadie le decían. Yo supe porque como en ciertos niveles, ahí uno sabía otro detalle. Por ejemplo, una de las cosas que le pesaban más a un jefe era que produjera un reclamo en el sindicato. En el sindicato no debían haber reclamos de la gente. Y para que no hubiera el reclamo de la gente, había que hacer bien el trabajo, respetar todo como debe hacer el trabajo, las herramientas, de tal manera que los trabajadores no tuvieran nada que como preocuparse en contra de la administración. Y los trabajadores llevaban al sindicato a los jefes que los trataban más mal, nada más. Entonces, eso le cuento cómo era la manera de vivir de los trabajadores. Entonces, estamos en el campamento, ya en el verano o en el invierno, siempre limpia la escala. Cuando el verano se barría bien, todo limpiecito. Las escaleras, todo, basurero, todo en el suelo, no hay cosa. O sea, muy al estilo yanqui. Entonces, para llegar a todas partes hay
acera o veredas, como le llamamos nosotros acá, camino, calle, ¿cierto? En cualquier pueblo o ciudad. En Súbel no había nada de eso. Todo era escaleras. O sea, desde que partía de la parte baja del campamento hasta llegar al último lugar, arriba, donde entraba el tren a la mina, que se le llamaba Punterrieles. Un antiguo se acuerda. Entonces, hasta ahí eran escaleras. Una cosa curiosa, entre paréntesis, decían los que iban que las subelías tenían muy bonitas piernas por el ejercicio permanente. Cada paso que usted da, no habían pasos así, excepto cuando llegaba a los lugares donde estaban los pasillos para el comercio. Ahí se movía usted en el cine, no había un plan también ahí para echar al teatro, al cine, al teatro. Pero lo demás eran escalera, escalera, escalera. Entonces, la escalera de concreto, en algunas partes de acero. Bueno, como estamos hablando de una conversación común y corriente, yo dije, bueno, el tuyo. Yo me di cuenta. No. Bueno, ¿y de dónde sacó el teniente? Bueno, el cemento no había problema porque eso lo traían de Estados Unidos. Pues eran cementos especiales, defraguados rápido por la nieve y por la planta, por todo. Pero para hacer los edificios, para hacer la escalera y todo eso se requiere pedrecilla, ¿cierto? ¿Cómo le llaman ese? Cuando tiene un nombre la piedra se quedó en bueno, se me fue el nombre. Y se requiere eso, y se requiere arena, ¿cierto? Entonces se mezcla la arena con las piedras y todo eso, que las traen del río, aquí las piedras, ¿cierto? Y la arena también la traen del río, y usted la compra y todo, hace la mezcla con el cemento y hace el hormigón. Ya, y tanto arena tuvieron que traer para hacer todo esto. Y tanta piedra, ¿de dónde la sacaron? Y de repente yo vi algo y pregunté. Oye, dije, ¿por qué? En una parte que era el puente de Rebolleo, que después me también, antes de entrar el relave, la conducción hacia Baño, que ahí estaba el tranque, había una salida de la canal de Relaves. ¿Qué es la canal de Relaves? No tienen por qué saber. La canal de Relaves es como el cobre, se trabaja con agua. Al final lo que sobra del cobre, o las colas como le llama la gente, o el relave, cuando se habla en sentido más técnico, se lleva todo lo molido a un tranque, que en Súbel había uno en Súbel primero, después otro en Barahona, después otro acá abajo en Parrón, y ahora un tremendo tranque que está en Coligüe. Ese lleva a la gente que pasa por la calle de que es de la canal de Súbel, que lleva los relaves. Entonces ahí va, eso lleva es más agua que sólido para que pueda correr. Entonces ahí había un desvío de la canal. Y sacaban un poco de relave al lado, y había una clasificación de partículas. Y clasificaban la arena, que la arena no era otra cosa que todo lo molido de acá. Entonces, como la molienda tira tremendos peñascos de la mina, después hay una parte que le llaman chancao que la reduce, después abajo
hay otra parte que se llama molienda, que la reduce más todavía, ahí entre el agua, y después recién ahí con eso molido, se mezcla el agua con los reactivos, después les explico qué son los reactivos, y se separa de la roca el sulfuro de cobre, que se llama concentrado. La gente va a el concentrado. Concentrado después listo va para la fundición. Pero antes de ser concentrado, tiene una serie de tratamientos. Entonces, de hecho, esa es la planta más cara del teniente. Se lleva el 70-80% de los costos. Entonces, con ese desvío de la arena, tenía una arena mejor que la arena del río. Tenía harto fino y tenía medianamente grueso. Entonces, esa arena la tomaban y la llevaban en un carro, que sea en un saco, la transportaban hacia el lugar donde se hacía el trabajo con concreto. Bueno, este trabajo yo lo vi, pero dentro de la planta, cuando se hacían canales especiales, cosas así. Pero por eso me llamó la atención y la escalera. Yo un día voy pasando y hay una escalera rota. Y está una piedra que es media negra. No era una piedra común y corriente. La tomé, bueno, yo sé un poquitito de mineralogía. Entonces, claro, era mineral. Pucha, los gringos no son nada de tontos, pensé yo para mí. En una zona donde iba el proceso de reducción de tamaño, sacaban el ripio, me acordé de la palabra. Sacaban el ripio que se sacaba del río. Todos esos pedazos chicos, lo sacaban. Y una zona más abajo ya, donde ya se estaba botando la carga, sacaban la arena, tal como les conté. Entonces había ripio, había arena, y el cemento siempre viene de otras partes. Entonces no tenían para qué hacer tremendos viajes, ir al río, ir a las quebradas, recoger piedras, no. La planta le enseñaba. Y yo me di cuenta en la planta que todo trabajo que se hacía dentro de la planta con concreto, solamente llevaban el cemento los maestros. Así que lo demás estaba todo. Era gratis. Gratis la cosa. A mí me pareció muy curioso eso que estaba ahí. Entonces ahí dije yo, Tati. Por eso es que pudieron construir sin muchos problemas las escaleras especialmente y los edificios. Porque imagínense llevar tanta piedra para arriba y todo eso para construir las calles, que eran las escaleras, y bien hechas, para construir los edificios. Entonces, me entusiasmo un poco. Entonces después empecé a ver, bueno, tengo que hablar de esto porque si no, la gente vivía allá y tiene que haber visto cómo se hizo esta tanda. ¿Cómo se construye? Hasta fotos tengo de paredes de allá. ¿Cómo se construye? Porque me llamó mucho la atención a mí. Me llamó la atención antes que yo estudiara. Y después ya, por supuesto, con conocimiento me llamó más la atención. Me metí debajo de los camarotes. Lolo yo. Solamente a ver las fundaciones. ¿Qué sabía yo de arquitectura ni de qué? No sabía nada de eso. Yo he visto hacer casas en el campo. Porque yo soy de campo. Entonces, entonces me metí debajo. Bueno, yo había visto ya cómo se hacían las mezclas y todo. Me meto debajo de los camarotes porque ahí se podía meter mejor uno porque los otros estaban más cerrados. ¿Por qué? Porque estos estaban con más protección a la orilla del cerro. Y me meto yo, ¿cómo estaban los camarotes? Resulta que tenían unas fundaciones
de 2 metros, una cosa así. Unas tremendas cuestiones de fundaciones de como de 2 metros para arriba, y arriba de la fundación el acero con peno. Ahí. Y enseguida tenían una estructura de acero que lo llevaba hasta cierto nivel que se constituía el primer piso. Y enseguida, de acuerdo a esas fundaciones, empezaban a parar los pies derechos, los constructores saben bien los pies derechos, cómo iban colocando las tablas, e iban ascendiendo en los pisos. Y un piso servía para el otro piso. ¿Y los pisos cómo eran? La cocina era de cemento, en los obreros, en los empleados. Y las otras piezas eran con tabla que se podían encerar y todo eso. Entonces, todo eso se iba haciendo así, y todo se hacía allá. Había en la construcción, un departamento de construcción, que tenía más gente que los departamentos de producción, que era para hacer edificios. Bueno, cuando los edificios eran muy grandes, ahí me da la idea que contrataban a gente de afuera. Pero yo nunca vi, yo siempre vi trabajando los de arriba, ¿no? Entonces iban subiendo el piso, madera, paro, y por supuesto las estructuras principales eran de concreto armado hasta arriba. Y bueno, todo lo que es una construcción, que los arquitectos saben eso. El piso de madera en todos los pisos. Y el pasillo, para llegar a cada departamento, por ejemplo, si tenía 5 pisos, habían 5 pasillos, a la larga así. Y por el pasillo se llegaba a las casas que eran departamentos. Y para subir, ese pasillo era de concreto. Para subir al otro piso, había escaleras para subir de pasillo a pasillo. Había escaleras a los 2 lados, y en las 2 puntas había escaleras de escape. Todo preparado. Entonces, se empezaba a subir pasillo. Se hacía el primer piso, concreto en el primer piso listo. El segundo piso, empezaba a formarse el segundo piso, había que hacer el piso segundo. El piso segundo, el pasillo, también era de concreto. Ya, y dentro de las casas de todo piso, la cocina era de concreto. Eso era en las habitaciones tipo C. Entonces, a ti te llegaba. Y después yo una vez vi, hace unos años atrás, que a alguien se le había ocurrido en Santiago, a un arquitecto, que por qué no se hacían edificios altos, de madera, cuando en Estados Unidos se hacían. Ahí está. Yo, cuando estaban reparando uno, yo me metía con la foto, y tengo fotos, no sé dónde están las fotos, y le tomaba fotos cómo eran los entramados de la madera. Después del entramado de la madera, se rellenaba entre medio con aislante. Ahí no con concreto, con aislante. Y a los 2 lados se colocaba una malla con hoyitos así y se hacía con concreto. O sea, un lustre nomás para poder ir pintando. Y, o si no, se pintaba, me acuerdo. Sí, no. ¿Por qué? Porque después esa pared se tapaba, pero ya con aislante, con todo lo que tiene que tener una pared para hacer. Que ese trabajo se puede hacer de cualquier parte. Entonces, se ponía la casa, por ejemplo, las casas de obrero, la casa era con lata, la pared, pero ni se notaba que era lata, estaba pintadita. Y en las casas de los empleados, de la clase media, ya no era, alguien se va a reír de la clase media, ya no era de lata, era como un edificio departamento de Santiago. Pero toda la estructura de esos edificios
tanto yo lo vi en estos edificios, era más fácil verlo, en los otros no se veía bien. Todos los edificios de Sewell son hechos de madera, hasta los más altos, excepto los industriales. La maestranza de Sewell, o taller de reparaciones, de acero. Todo lo que era industrial, de acero. Y punto, porque eso tenía que soportar teclas, grúas, qué sé yo. Todo esto de acero. Entonces, cuando yo leí eso allá, yo dije, ¿y cómo no vieron nunca todos los ingenieros que vivieron en Sewell y que trabajaron en Sewell? ¿No vieron que en Sewell había edificios de altos pisos? Yo creo que en Chile está la creencia que no eran firmes, ¿cierto? Eso puede haber sido, pues son más firmes, los terremotos, los buenos, vale, punto. Entonces, este es un entre paréntesis, ¿no? Ya, tenemos las casas hechas, tenemos las calles hechas, que son escaleras, una escalera común y corriente que la ven en todas partes. Hay escaleras de concreto, escaleras de fierro, escaleras de concreto. Las escaleras de la planta eran todas de fierro. Y la escalera de la mina había pocas escaleras, sí, porque los niveles eran todos planos donde se trabajaba, y para subir de un nivel a otro estaba la jaula que le llamaban ellos, que era el ascensor que podía subir carros enteros con cargos diferentes tubos. Entonces, en la mina se trabajaba más en plano, pero hay que echar las minas. Ahí estaba plano, pero más peligrosas las minas. Entonces, ya tenemos armados los edificios, tenemos armados las casas, ahí están, faltan los habitantes ahora. Pero los habitantes hay que alimentarlos. ¿Cómo? Ya les tenemos arriba ya, le tenemos luz eléctrica, le tenemos agua potable, le tenemos alcantarillado todo Sewell. Y este alcantarillado, incluso después, se instaló en Sewell la primera planta de aguas servidas. Para que yo soy que estoy cachiporreando a los gringos. Pero es lo que sé, es lo que vi. La primera planta de agua servida, yo creo, de Latinoamérica. ¿Y por qué la instalaron? La instalaron por una necesidad de agua. Porque igual que una planta cualquiera, con clasificación, con estanque, con todo eso, primero va a sacar los sólidos y todo eso. ¿Y para qué? Para aclarar el agua, y esa agua por bomba, tirarlas a la planta. Para recuperar las aguas que se botaban. Sewell recuperó mucha agua. Mucha agua, no usó siempre aguas potables y aguas de quebrada. Había mucha agua recuperada de la mismo tratamiento. Entonces se recuperaba el agua y bombas se tiraban a Sewell. Bueno, esa es otra cosa. Entonces, estamos hablando ya que tenemos listos los camarotes, tenemos listos la población americana, tenemos listos los chalés que le llamaban. También entre ellos están los locales comerciales, unos tremendos locales. Por ejemplo, había locales así un poquito más chicos que el Jumbo o que Falabella. Esos eran los más grandes porque esos tenían carnicería, abarrote, verdurería, tenían almacenes para vender arroz, todo lo que tiene un almacén. En Sewell no faltaba nada. Si un producto faltaba, la empresa lo pescaba firme porque esa era concesión a comerciantes. Y hasta le podía quitar la concesión. Porque la empresa no quería que por culpa de esas personas tener un problema laboral. Porque la gente, el sindicato. ¿Ah? Entonces,
funcionaba, nunca faltaba nada. La carne la llevaban de Coya porque la empresa tenía un fondo en Coya. Me parece que la carne y la leche la llevaban de Rancagua. Por supuesto que particulares, no del teniente. Llegaban los árboles, o sea, los animales cortados en presas grandes y los carniceros los destrozaban, ¿verdad? Entonces, todo eso llegaba a Sewell. Eso llegaba en trenes de carga especiales. La carne, la leche parece que iba con un carro especial de la, ¿cómo se llama esto? De pasajeros, porque la leche había que llevarla todos los días. Entonces, nunca faltaba la leche, nunca faltaba la carne, nunca faltaban los alimentos. Pero a veces faltaban. Y a mí me acordé de otra cosa. Entre Sewell y Caletones había un tranvía aéreo. Capacho. Se lo boché. Ahí está. Había un tranvía aéreo. Y era un sistema que en Sewell se entregaba el concentrado con un alto sólido. El sólido se le llama al espesor del barro, con un barro pesado. Entonces, ya había un sistema, debe haber tenido más de 200 capachos, porque iba un capacho detrás de otro tipo, 20 metros, iba una línea que tiraba a los capachos y la otra línea que los tiraba. Si alguien tiene curiosidad, en el Club Ansco, al entrar hay un capacho, exactamente como funcionaba, exactamente. Ese capacho está ahí enterito, así que la gente puede imaginarse, adentro iba 1 tonelada de concentrado, 1 tonelada corta, porque los gringos tienen tonelada corta. La tonelada de los gringos es de menos de 1000 kilos y le llaman tonelada corta. Entonces, la otra que me da tonelada es la más certera y la más científica, la tonelada de los 1000 kilos. También los gringos vienen en pulgadas o en pie. ¿Y por qué vienen en pie? Porque como ellos en Inglaterra empezó la tanda, empezábamos a ir en pie, así que tomaron el tamaño de un pie de un gringo. Ese pie lo dividieron en 2 partes y le pusieron pulgada. O sea, cada pulgada, cada pie tiene 12 pulgadas, esa es la medida de ellos. No, la medida del sistema métrico es precisa, porque te tomó como corresponde científicamente. Así que los gringos usan los 2 sistemas. Usan el sistema de las pulgadas y los pies, pero cuando están haciendo algo preciso, tienen que ir al sistema métrico. Entonces, por eso que el capacho llevaba, nosotros le llamamos una tonelada corta, porque era 1 tonelada de 900 kilos y tal, no era tanta diferencia. Este es un concentrado, un barro bien duro, como quien toma un barro medio aguado para hacer un tiesto de arcilla, una cosa así, pero aguadito para que corriera. Se llenaba ese capacho, estaba permanentemente dando vuelta, entre Sewell y Caletones. En Caletones llegaban, en Sewell había una parte donde se cargaba eso, porque había estanques especiales donde se espesaba el concentrado para que pudiera echarlo llenaban el capacho y adentro habían hombres, todos hombres. Aquí hay cosas, yo digo, ¿quién sabe lo que voy a decir? Nadie. Llegaban trabajadores a trabajar como jornaleros, que era el grado más bajo de los obreros. Eran orden del superintendente, si fuera el superintendente chileno o gringo, tenía que cada trabajador nuevo tenía que presentarse ante el superintendente. Usted dirá, ¿por qué? El superintendente lo miraba, ya, mucho gusto, sea bienvenido, hasta luego. ¿Y qué te dijo? Yo, no, me dijo nada más que eso. ¿Y sabes lo que hacía?
porque el superintendente sabía lo mismo que un capataz. Así que el ingeniero tenía que apretarse los pantalones ahí para poder conversar y discutir con uno de ellos. Ellos habían empezado así. Entonces lo miraba, ya, tranvía. Eso era todo lo que decía. Si medían más de 1,80 m los trabajadores, para el tranvía. Entonces usted llegaba a esa parte, eran puros pescados grandes. ¿Y por qué? Porque el capacho tenía que estar a una cierta altura. Entonces había una máquina que llenaba, pero de repente caía al suelo, concentrado. Ese concentrado, el operario que estaba ahí, tenía que con la pala, no arriba de este capacho, sino de que el que venía, para que no quedara en el suelo. Y para poder llegar con la pala arriba, tenía que tener una estatura. Así que todos los grandotes estaban allá. Es una curiosidad. No sé si todos se dieron cuenta. Sí, muchos se dieron cuenta, sí, no solo yo. Entonces, ya, estamos con la planta, estamos con los trabajadores, llegan a trabajar. Ahora, ¿cómo llegan a su trabajo los trabajadores? Primero, después vamos a hablar de después ellos desayunaron, porque había 3 turnos, a veces subían por la escalera al lugar que correspondía, porque habían turnos en varias partes. En la mina tienen que llegar hasta arriba, subir al tren, en la mina lo repartían. En la planta, como era por niveles, tenían que ir bajando a ciertos niveles, porque en cada nivel había una persona especialista en ese nivel, bla, 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 hasta llegar al nivel más bajo, donde ya se estaba entregando, ya se quedaba en la parte baja ya de sur, no tan baja, digamos medio mediana de sur. Entonces toda esa gente partía de ahí, usted veía los cambios de turno, todo en hilerita, a su pega, y cada uno con su termo, porque en Suel no había adentro de la mina, en ninguna planta no había, porque en la mina tenía túneles chicos. Yo trabajé como estudiante, por eso sé. Cuando era la hora de la choca en la mina, uno llevaba un termo y un sándwich, o algo más si alguien llevaba. Llegaba la hora de la choca y estábamos dentro de un túnel sin luz, porque la luz llegaba hasta los primeros avances. Después me decía que se avanzaba, se iba colocando luz. Pero mientras se estaba avanzando, eso estaba oscuro. Ya, apagábamos la lámpara, nos sentábamos en las piedras, nos tomábamos el té o café, lo que llevara usted, nos comíamos el sándwich, almuerzo. La hora de la choca. La hora de la choca era sagrada. 20 o 30 minutos para eso. A todos los mineros tenían la hora de... Ahora, había lugares que no podían salir todas, iban saliendo por turno a la choca. Ahora no. Hubo un ingeniero, ya cuando la planta estaba en manos chilenos, que se le ocurrió una idea única en el mundo, a raíz de que había aumentado la producción con la planta de Colón, y se le ocurrió agrandar los túneles y agrandar todos los sistemas. Y ahora, gracias a eso, entran camiones, los mineros los meten hasta dentro del túnel y tienen, ¿cómo se llama? Tienen una buena clínica dentro, tienen buenas casas de cambio, con agua caliente, con todo, tienen un casino. Pues yo estaba ahí, por eso le digo, es un casino que usted se olvida que está dentro de la mina. Pues. Pero después cuando sale del casino se sabe que hay que empezar a meterse a los túneles para llegar a los fuentes de trabajo. Así que el trabajo del minero de ahora, por supuesto, que el accidente que se produce ahora puede ser más grave. ¿Por qué? Porque todo es en grande.
Antes había un accidente, bueno, esa es otra cosa, más o menos grave. También vamos a conversar después de dos accidentes. Cuando yo tenía 7 años, 8 años, supe que había, yo no estaba en suelo, pero todo el mundo hablaba de ese accidente. 2 accidentes, un año después del otro. Entonces, ya estamos listos, salí entraron a trabajar, ya, volvamos. La pega no la vamos a tratar, excepto después, si después de esto, si usted hablamos, va a ser la parte tecnológica, si quieren. Entonces, volvamos a hablar ahora cómo vivía la gente. Si la gente, la ciudad era una ciudad, y los trabajadores eran trabajadores de cualquier ciudad que iban a su pega. Era lo mismo que en cualquier ciudad, con horario, 8 horas, ¿cierto? Tiempo para descansar. La gente que trabajaba digamos, en la parte externa, no hacía turno, hacía horario cortado. O sea, tenía 1 hora y media para ir a almorzar. Es decir, los que trabajaban afuera estaban más, ¿cómo se llama? Los mineros, y también los de fundición eran los más sacrificados, porque había que choquear adentro. Pues yo trabajé como estudiante, así que estuve con los mineros. Entonces ellos no podían salir a choquear porque en puro salir, media hora, 40 minutos. Y después tenían que, entonces, adentro. Y ahora no tienen problema porque tienen comedores, tienen un montón de cosas que se hicieron a raíz de la modificación y modernización de la mina que se produjo cuando se instaló Colón. Y Colón se instaló en el gobierno de Frei, y ahí en ese momento Frei hizo bajar el campamento a Santiago y los trabajadores pudieron vivir como los cristianos. Pudieron vivir en Rancagua, en casas que los obreros prácticamente, ¿no? a los otros de más arriba tienen que pagarla, a los profesionales. Entonces, viviendo en Rancagua, vamos cambiando un poquito a Rancagua, a raíz de Suel, porque se sabe qué pasó con Suel. Se instaló una tremenda planta en Colón, la más moderna de Latinoamérica, con una sola gemela en Estados Unidos. Y en Estados Unidos no hay más de 2 o 3 plantas del tamaño de Colón. Le llamaron el gigantismo, porque los molinos que tenían, para que se ubiquen, el tamaño de un camión de carga, se transformaron en el tamaño de una pieza, de un salón, digamos, para que la gente que nunca ha visto molinos se dé cuenta, porque no, esto hay que verlo para ver cómo trabajan. Así que, y a raíz de eso, la producción de Suben, voy a ir metiéndome porque en realidad hay que meterse. En Suben se llegaron a procesar la mina más grande del mundo, subterránea, Suben. La mina más grande del mundo, a tajo abierto, Chuquicamata. Ahora, ¿qué es subterráneo y qué es tajo abierto? Subterráneo es hacer un tulo, meterse por un hoyo y trabajar adentro y bajar el mineral por gravedad, especialmente a través de túnel. ¿Y qué es a tajo abierto? Hacer un hoyo grande y con caminos por la orilla del hoyo interior, y el hoyo va recogiendo el mineral que se va explotando a medida que se va agrandando el hoyo. Ese es tajo abierto. Por supuesto que el tajo abierto es más barato, el tajo abierto también es más seguro que el subterráneo, pero desgraciadamente no en todas partes se puede hacer tajo abierto. Tajo abierto especialmente se hace en las zonas donde media desértica. Bueno, esa es otra historia, eso no vamos a hablar de esto porque ya es tecnología. Entonces,
la gente, a ver aquí, voy a tener que volver atrás, ya hablé de la... Entonces la gente entró a su trabajo. Ahora, ¿qué pasa con la gente que estaba afuera? Que está la mayoría, porque Jesús llegó a tener, yo vi hasta 15.000 habitantes, pero dicen que llegó a tener hasta 18.000 habitantes. Y 18.000 habitantes, cualquier pueblito en Chile no los tiene. Entonces había un hospital para 18.000 habitantes, carabineros para los 18.000 habitantes, ¿sí? Alcantarillado para 18.000 habitantes, negocios para 18.000 habitantes. Entonces era una ciudad. Escuelas para 18.000 habitantes, 7 escuelas primarias había. Había una escuela vocacional que después se transformó en industrial. O sea, era una ciudad. Entonces, la gente vivía, pues la gente caminaba por la escalera tal como en una calle. Había otra cosa curiosa. Todos se conocían y no se saludaban. Yo lo escuchaba divertido desde mi punto de vista. O sea, se saludaban los que eran amigos o los compañeros de trabajo. Y los demás pasaban por el lado y ni se miraban. Pero sabía dónde trabajaba, con quién estaba casado, cuántos hijos. Sabía todo. Todos sabían todo de todo. Así que si alguien pelaba a alguien, todos sabían a quién estaban pelando. Era divertido. Nadie, yo creo que ha hablado de eso. Porque en eso había que fijarte. Entonces, fijarse más allá, solo los tontos que observamos son los que fijamos más. Entonces, yo observaba todas esas cosas. Toda la gente andaba regularmente bien vestida. Quería ser pobre. Toda la gente y algunos, bueno, especialmente los solteros, que como les decía, ese andaban hasta de técnico y corbata los días de semana. Estaban los clubes. Habían 2 cafeterías nomás, pero resulta que los sindicatos también tenían su cafetería y todo, donde podían ir las personas. Las personas podían ir al gimnasio. El gimnasio tenía de todo. Habían piscinas temperadas, también por gremio, piscinas para los obreros, piscinas para los empleados, piscinas para los otros. Entonces, pero había piscinas temperadas. El gimnasio era común para todos, para los ricos y para los pobres. Entre paréntesis rico, porque no había ningún rico arriba. Todos éramos trabajadores que necesitábamos trabajar. Entonces, el gimnasio, una tremenda cancha de gimnasio. Ahí se practicaba mucho el box. Había buenos boxeadores, subían de Santiago a pelear allá. Muy buenos boxeadores. El básquetbol, el voleibol. Hombres y mujeres, muy buenos y buenas basquetbolistas. Alrededor del gimnasio estaban los clubes, porque había clubes, un montón de clubes. El Club Alianza, el Club de Cordillera, el Club Molino, el Club Mina. Habían clubes y cada club tenía su buen local, muy bonito. Todo dependía de cómo el club manejara, pero muy bonito, con todo. Con baño, con lavatorio, con luz eléctrica, con calefacción, con una sala grande donde se hacían los bailes, se hacía mucho baile. Entonces, y le llamaban la cantina, y con cantina, pero no había trago. Era la concesión de los que querían pagar pensión, pagaban a ese en los clubes, que hay desayuno, once, almuerzo, comida. Y estaban en los clubes, muchos iban al club, que escuchaban música, jugaban a las cartas o jugaban al billar, qué sé yo. Tenían. Otros, los más deportistas, iban al gimnasio a practicar box, a practicar básquetbol. Bueno, y los que jugaban fútbol tenían que ir allá a la cancha que estaba abajo de pura tierra, pero se hacía harto deporte. Entonces, la gente vivía como en una ciudad. A la hora del tren, se juntaba mucho la gente a la hora de la estación por la gente que venía llegando.
iban a dejar a gente allá. Okay. El atardecer, los que no tenían casa, eran obreros, todo eso, yo me acuerdo, se sentaban en toda la escalera principal, desde el lado este, yo los miraba, se llenaba la escalera hasta arriba con hombres, hasta cerca donde estaba el cine, a ver pasar la gente. Bueno, por supuesto, como habían niñas bonitas, ¿eh? Habían bonitas mujeres. Por eso muchos se casaban allá. Muchos llegaban a trabajar de otras ciudades y se casaban con niñas de allá porque ¿cuándo Chile tiene mujeres bonitas? Eso yo me fijaba también mirando en todas partes. Chile, ¿sabía usted eso? Chile tiene mujeres bonitas en todas partes. Entonces, incluso había gringos que se casaban con chilenas también. Había de todo. Entonces, sí, toda esa gente. Entonces ahora estaban los clubes, la gente se divertía, ahí se hacían los bailes, está el hospital, está el cine, todos los días una película distinta. Cuando había una tercera función, porque la película era muy buena, el cine da una tercera función. Y había una función especial a las 11 de la mañana, o 10:30 más o menos, para los que trabajaban de turno C o de turno B, que no podían ir al cine porque iban de turno en el B o estaban durmiendo. Entonces habían funciones para todos dirigidas a los trabajadores. La entrada era barata, bien se pagaba. Yo creo que más se pagaba para mantener el orden. Era barata. Películas distintas todos los días, así que usted quería entender todos los días al cine. Y el día domingo, la película era un estreno antes que en Santiago. Usted, esas películas que en Santiago se estrenaban, los suelinos de Caletones y de Coya ya las habían visto antes ya. Así que todo eso era un sistema que funcionaba para que la gente se moviera bien, todo eso. Y al lado del cine estaba el cuartel de Carabineros, que era un cuartel. Todos los días izaban la ventana y con uno que tocaba la trompeta, habían 2 brigadas de scout. Yo estuve en una brigada católica y una brigada de scout común. Entonces cuando a veces se uniformaban y tocaban y andaban en las calles o en las escaleras los scouts, el día que se uniformaban, los scouts iban a izar y a bajar la bandera. Y los scouts tocaban la canción nacional para izar la bandera temprano y después tocaban la canción nacional para bajar la bandera. Y los carabineros, eran hartos carabineros. Entonces, también es otra cosa que la gente a veces la tomaba como cosa rutina, no era tan rutina. Entonces, la gente se divertía bien porque podía ver muchas cosas. No se aburría. Además, la radio funcionaba, había radio, antena para la radio. O sea, y todos tenían radio. Hasta el trabajador más humilde tenía radio. Así que podía escuchar música. Si usted quería podía comprar un tocadisco, tener discos en la casa. Había biblioteca. Usted sabe que ahí estaban pocos días en la biblioteca, pero había biblioteca. Había bibliotecas si usted quería informarse con hartos libros. Se los prestaban. Las escuelas tenían buenas bibliotecas que se las había arreglado el teniente. El teniente había mejor que en Estados Unidos, yo diría. Bueno, yo no sé por qué, porque sean. Entonces, porque ellos cuidaban mucho el asunto de que la producción no parara. ¿Y por qué podía parar la producción? Por un problema sindical. Entonces, la gente estaba multada la gente no multada, sino que se le llamaba la atención al dueño de casa si hacían lesera los hijos de los dueños de casa en el campamento.
porque si no empezaban a reclamar, porque había 3 sindicatos para reclamar. Por ahí iban los sindicatos. Entonces, gustaba mucho eso, el cine tenía que funcionar bien, nada de patilla, estar limpiacito, calefaccionado, todo eso, si no la gente reclamaba, ¿ah? Y entonces no se permitía. Porque ya les dije, los almacenes siempre llenos. Entonces la gente tenía donde ir. Ahora, la fe, la religión. ¿Qué pasa con la religión? Una iglesia preciosa construyeron en Suba. Ahí está. Para los que van a Suba la pueden conocer. Parece una iglesia monona de juguete. Es chica, pero no tan chica. Y ahí está la iglesia donde se hacía misa, donde cantaba el coro, de donde salían las procesiones, donde se casaba la gente, donde se bautizaban las guaguas, etcétera, etcétera, etcétera. Una iglesia católica y un cura permanente. Todos los domingos misa. Y si no, la gente reclamaba también. Entonces se hacía la novena del Niño Dios, que antes se hacía también, la novena de diciembre también se hacía, después de las novenas procesión por todas las escaleras. O sea, se vivía la fe. Bueno, ¿y los evangélicos? ¿Qué pasaban con ellos? No tenían iglesia, pero sí tenían permiso para juntarse en la casa que ellos quisieran. Y hacían reuniones en sus casas. Y funcionaban también.